Ariel Dubner es gerente de recursos humanos de Bodega Familia Zucardi. Anteriormente trabajó en recursos humanos y relaciones institucionales en Edemsa y otras empresas. Es politólogo por la Universidad Nacional de Cuyo y realizó estudios en el IEP de Toulouse, Francia. También tiene posgrados en comunicación institucional y un MBA en la Universidad Nacional de Cuyo. Lo motivan los procesos de gestión que unan los objetivos empresariales con los valores de las personas. Ariel nos va a dar en su disertación el tema 55 pasos para transformar una oficina en un área de recursos humanos. Bueno, buenos días. Elegí este título un poco en serio y un poco en chiste porque la verdad que hay un título famoso de Marta Valle que se llama 5 pasos para hacer esto y nosotros ya hemos hecho mucho más de 5 y todavía no está del todo consolidada, si es que eso ocurre alguna vez que un área de recursos humanos está totalmente consolidada. Entonces por eso ponía esto de los 55 pasos. No se preocupen, no vamos a ver todos. Primero les quiero presentar la empresa en la que trabajo, que es Bodega Familia Zucardi. Lo que están viendo acá es nuestra bodega del Valle de Uco. Esta bodega se fundó en 2016. Tenemos 2 bodegas, una en Maipú y esta que les estoy mostrando. Y el año pasado salió la mejor bodega del mundo por la Academia de World Best Vineyards y este año volvió a ganar el mismo premio. Bodega Familia Zucardi es una empresa familiar, como lo dice su nombre. Trabajan allí 850 personas y en temporada de cosecha pasamos las 1100 personas aproximadamente. Una característica que tiene esta empresa es que es muy dinámica y siempre apuesta a la innovación. Entonces es una empresa donde siempre se están haciendo cosas nuevas, siempre hay proyectos, siempre estamos en acción, por decirlo de alguna manera. El área de recursos humanos es un área relativamente nueva. La gerencia como tal tiene menos de 3 años. Y yo un poco lo que les voy a mostrar ahora es cuál fue el proceso que hemos vivido, digamos, en esta formación del área de recursos humanos y llegar un poco cuál es el rol del área de recursos humanos, que ahí voy a continuar con algunos de los conceptos que dio mi colega de OMINT, que la verdad que me pareció muy interesante y creo que en el rol de recursos humanos hay varias cosas para trabajar. Bueno, les voy a comentar algunas de las acciones que nosotros estamos llevando a cabo. La primera acción, y que siempre estuvo bastante presente, fue ir ordenando, porque como también explicaba la persona que me precedió, Diego Tan, en las empresas familiares hay cosas que van ocurriendo por ciertas dinámicas y hay que ir generando, digamos, criterios y formas nuevas de trabajo para poder ordenar y que el área de recursos humanos sea un área como tal, un área que no existía. Entonces, ¿qué pasa cuando no existe el área de recursos humanos? ¿No se hacen cosas de recursos humanos? No, sí se hacen, lo que pasa es que tal vez no se hagan de la manera como nos indican los manuales o no es igual en todas las áreas, o ocurren situaciones de este tipo. Entonces hubo mucho trabajo al inicio de ir generando criterios unificados para que las acciones fueran más potentes, porque también cuando uno hace las cosas de diferentes maneras, en diferentes sectores y demás, cuesta generar esa sinergia que nos dé resultados más, que tenga un impacto más importante. Bueno, y les voy a contar algunas de las acciones que estamos haciendo y que hemos hecho. Nosotros somos una industria esencial, por lo cual con todo esto de la pandemia hemos seguido trabajando. De hecho nos agarró en plena temporada de cosecha, por lo cual tuvimos que redoblar esfuerzos, generar protocolos de manera rápida y ágil para poder seguir funcionando correctamente. Y en esta vendimia nosotros trabajamos el tercer año que lo hacemos, un plan de entrenamiento que a mí me gusta porque es un buen ejemplo de ganar-ganar. Es un caso en el cual trabajamos en conjunto con el Ministerio de Trabajo, con la Municipalidad de Maipú, que es donde está nuestra bodega más grande, y lo que hicimos fue buscar a chicos de entre 18 y 24 años. Para los que no saben, en ese segmento es donde el desempleo es más alto, es el doble que la tasa de desempleo normal. Si hoy la tasa de desempleo está en 15%, este segmento tiene el 30%, imagínense. Y por eso el Ministerio apoya acciones para este grupo de personas. Lo que hicimos fue buscar chicos de la zona que no tienen muchas posibilidades, porque nosotros estamos en una zona alejada donde no hay tantas industrias,
y darles la oportunidad de que pudieran hacer su primera temporada de cosecha, que conozcan una empresa como tal y cuáles son las reglas de esa empresa, porque también nos pasaba que venía gente que no sabía bien cómo trabajábamos y eso nos traía inconvenientes, y nosotros nos dedicamos un mes y medio, depende del año, eso fue variando, solamente a prepararlos y a capacitarlos. En ese mes y medio no trabajaron, los ingresos que obtenían se los pagábamos entre la empresa y el Ministerio de Trabajo, y después ya cuando tenían que empezar a la temporada de cosecha, la municipalidad también colaboraba con el transporte y podíamos hacer que la gente estuviera mejor calificada. ¿Y por qué digo que todos ganan? Y bueno, porque nosotros teníamos la gente que necesitábamos en la época que la necesitábamos, ellos tenían su primera oportunidad laboral y el Ministerio de Trabajo también cumplía su finalidad, digamos, que es dar trabajo, y por eso hace este tipo de programas. Después, otra cosa que venimos haciendo desde hace 2 años y que un poco se habló, lo dijeron algunas de las presentaciones anteriores, es tener mayor transparencia. Para esto nosotros 2 veces al año juntamos a todos los líderes hasta el tercer nivel de nuestra empresa para contarles dónde estamos, cuáles son nuestros números, en qué cosas estamos bien, qué cosas tenemos que mejorar, cuáles son los objetivos que estamos buscando para ese año, y después en el segundo se hace como un balance, digamos, de cómo nos fue y qué cosas tenemos que trabajar en lo que nos resta del año. Y una parte que para mí es muy linda es que también ellos pueden mostrarle a sus pares qué están haciendo, y vamos rotando por áreas donde son ellos mismos los que van mostrando en qué cosas están trabajando. Bueno, otra de las cosas que estamos haciendo es una guardería para hijos del personal y un CENS para adultos. En la guardería hay un tema que es cómo conciliar la vida laboral con la personal, y los juntamos con la maternidad flexible que también llevamos, que bueno, en recursos humanos se usan muchas palabras en inglés, les suelen llamar soft landing, pero es esto. Y después tenemos un CENS para adulto que la verdad que cambiaba mucho de cómo se estaba haciendo antes, porque actualmente lo hacemos en horario laboral con una carga de cursado mucho menor, y lo que logramos con eso es que muchas más personas se anoten. Si todo sale bien, el año que viene se van a recibir 64 personas con este sistema, y si ustedes lo ven en retrospectiva nuestra, nosotros antes teníamos, en 5 años logramos que lo hicieran 15, o sea que es bastante exitoso en este término. Otra cosa que estamos haciendo y que para mí es interesante, algunos de ustedes llenaron una encuesta que hicimos antes de entrar al foro, que era ¿qué porcentaje de los que estaban viéndonos, los que están del otro lado, hacían encuesta de clima laboral? Bueno, salió que casi la mitad de la gente hace encuesta de clima laboral, y después les preguntamos del 1 al 10 cuánto valor creen que agrega, y en promedio dio menos de 7 en las respuestas que ustedes, los que llenaron esta encuesta. Nosotros ya desde hace un par de años estamos trabajando con Focus Group. Lo paradójico de esto es que mi primer trabajo fue hacer una encuesta de clima laboral. Y la verdad que con el pasar del tiempo, lo que yo iba viendo es que por ahí nos queda el dato duro, y para poder entender un poco qué pasa, uno sí o sí tiene que ir a una parte más blanda, acercarse a la gente nuevamente para entender qué es lo que pasa, porque con el dato duro muchas veces cuesta interpretar. Entonces les estaba diciendo que hace 2 años estamos haciendo Focus Group para entender de manera directa qué pasa con la gente. Hicimos la empresa en chiquito, en 4 grupos de 20 personas, donde estaban representados por edad, estaban representados por sexo, estaban representados por área en la que trabajaban, por nivel jerárquico, y lo que nosotros veíamos es que las respuestas empezaban a repetir entre los distintos grupos, lo cual nos hablaba de que estábamos hablando sobre cosas ciertas, porque si no, no se repetirían. Y nos daba la oportunidad de poder repreguntarle a la gente por qué decía tal o cual cosa y entender mucho más. Esto lo hacíamos con gente externa y es importante también para manejarlo. Y lo que estamos haciendo ahora es encuentros de cercanía, que lo venimos haciendo del año pasado y a mí me gustan mucho. En estos encuentros de cercanía hacemos algo parecido a lo que hizo mi colega de OMINT. Vieron que puso ella el Mentimeter para que cada uno votara y demás. Bueno, eso hacemos nosotros con nuestros empleados. Nos acercamos a un grupo de gente de determinado área y vamos simplemente, y el título de la reunión es a escuchar. La verdad que no vamos ni a decirles nada, ni a bajarles ninguna línea de nada, ni sabemos qué va a salir de esa charla, simplemente vamos a escuchar y ellos saben que vamos a eso. Y hacemos algunas preguntas disparadoras justamente para lograr eso.
esas preguntas, le decimos que con su celular ellos opinen, y entonces, qué sé yo, las primeras preguntas son de cómo ven el clima, cómo se llevan con sus compañeros, las clásicas que hacemos siempre en recursos humanos, y después le preguntamos cómo se llevan con su jefe, por ejemplo, que ya son preguntas un poquito más incómodas. Pero como es anónima y cada uno puede votar ahí, sale lo que tiene que salir. Y nosotros sobre esa misma pregunta nos montamos para poder repreguntarles a ellos y entender qué es lo que está pasando. Y la verdad que la gente está muy contenta. Para mí conocemos mucho mejor el clima laboral en el que estamos, y podemos nosotros con esto trabajar de manera de que ellos puedan tener respuesta a las cosas que plantean. Hay cosas que con el feedback inmediato ya les podemos dar una respuesta, porque muchas cosas la gente las percibe desde su lugar y cada uno tiene distintos nivel de información, puntos de vista desde los cuales analiza las cosas, y por ahí alguien le explica algo y uno dice, ah, ahora entiendo por qué esto era así, tan simple como eso. Y hay cosas que sí hay que retomarlas y trabajarlas, y hay cosas que también hay que explicar que no se pueden hacer, y eso también es parte de nuestro trabajo. Entonces, en estos encuentros de cercanía, cuando nosotros volvemos al tiempo, retomamos lo que se había hablado antes. Bueno, después algunos indicadores de este tiempo que hemos trabajado. La rotación voluntaria es un área que es un indicador que nosotros miramos mucho, porque es un indicador duro, objetivo, claro de cómo está funcionando el clima laboral y la empleabilidad de la empresa. Bueno, en los últimos 2 años se ha reducido un 52%. También las horas de enfermedad se redujeron casi un 25% en este mismo periodo. En el tema de las horas de enfermedad creo que hubo algo interesante, que es que la parte médica pasó de un rol más de acompañamiento y no tanto de control, que es el clásico de un médico laboral. Y entonces, por ejemplo, nosotros íbamos a las fincas y íbamos con los médicos, los escuchábamos a ver cuáles eran sus situaciones puntuales, y hacíamos también pausas saludables donde los médicos les explicaban cómo tenían que mover las articulaciones y cómo tenían que hacer este precalentamiento, porque imagínense que hay gente que trabaja temprano, hace frío, están en la finca, y que alguien les explique estas cosas, digamos, y que les dé el tiempo para hacerlo, ha sido muy bueno para que la gente se sienta mejor. Imagínense que esa persona, cuando después va a ver al médico porque tiene algún tipo de dolencia o situación personal, ya lo hace de otra manera. Y yo creo que eso ha incidido bastante en esta reducción de horas de enfermedad, que cualquiera que está en recursos humanos y maneja un poco el tema de costos sabe que es un indicador importante, porque el ausentismo tiene un costo alto. Bueno, también se redujeron mucho los accidentes laborales, casi un 53% en este semestre contra el mismo semestre del año pasado. Y la litigiosidad y los juicios también bajó cuando uno va trabajando esto de manera articulada. Pero yo también les quiero contar de algunas cosas que no funcionaron, porque me parece que es parte del todo, porque siempre para que algo salga bien uno va probando y hay cosas que salen mejor que otras. Por ejemplo, hicimos un plan de mentoring que la verdad que no funcionó. Hicimos evaluaciones de potencial y planes de carrera que tenían totalmente determinado qué tenía que hacer cada persona y no funcionó. Hicimos coaching muy individuales donde también veíamos que no daba resultado. Ahora hacemos coaching grupales que a veces se mezclan con algo individual. No es que no hacemos coaching individuales, pero desde una perspectiva grupal nos ha dado muchísimo mejor resultado. Y la finalización del secundario clásica que les conté antes tampoco nos había funcionado, y por eso cambiamos e hicimos las que les comenté. Dicho esto, yo quiero pasar al tema que me interesa más, que es cuál es el rol de las personas que estamos en recursos humanos. Porque me parece que ahí hay todo un tema que ha surgido y que está como cambiando mucho la forma en que hacemos recursos humanos. En mi opinión, nosotros básicamente, de una manera muy simplificada, tenemos 3 grandes públicos. Por un lado tenemos la dirección de la empresa. La dirección de la empresa en general nos pide que seamos productivos, que seamos eficientes, que haya trabajo en equipo. Se habló de trabajo en equipo también antes. ¿Por qué? Porque sabemos que para ser productivos y eficientes y lograr resultados tangibles tenemos que trabajar en equipo. Y también nos piden que las cosas que hagamos tengan impacto. Por otra parte tenemos nuestros compañeros de trabajo, que acá yo le puse empleados actuales, que sería cuáles son las cosas que nos piden quienes están trabajando en nuestras empresas. Digo empresa, pero lo mismo ocurre en sector público o en cualquier organización. Bueno, generalmente piden condiciones laborales que son muy diferentes entre uno y otro. Por ejemplo, en mi caso yo tengo desde gente en la finca, como les comenté recién, hasta chicos que trabajan en comercio exterior, que tienen una realidad muy diferente, pasando por personas de finanzas, los comerciales. Bueno, les podría hablar de cada uno y sus múltiples inquietudes,
Pero la verdad es que todos de una u otra manera piden ciertas condiciones laborales. Y también piden esto que también este equilibrio entre la vida laboral y personal, que también cada vez es más demandado. Piden posibilidades de desarrollo, piden que haya un buen clima laboral y cada vez más, y eso también lo dijeron antes, se está pidiendo propósito. La gente quiere trabajar en un lugar porque ahí tiene algo para hacer, porque está contribuyendo a algo, porque lo que se hace y el cómo se hace en ese lugar le parece muy importante, sobre todo a los millennials, pero ya no diría que es un tema de millennials. Me parece que cada vez más todos nos estamos preguntando por qué hacemos las cosas que hacemos y hacia dónde va en lo que estamos invirtiendo tanto de nuestro tiempo y de nuestra vida, en definitiva. Y después, por otra parte, tenemos los empleados potenciales. Las personas que vienen a buscar, ¿qué buscan de recursos humanos? Y buscan un empleo, básicamente. ¿Cómo quieren ese empleo? Lo quieren con determinadas condiciones laborales, que no son tan parecidas a las que nos piden quienes ya están adentro, porque generalmente uno desde afuera pide cosas más tangibles y claras, y en cambio cuando uno está adentro conoce mucho más en detalle la organización, entonces ya pide cosas diferentes. Por otra parte, cada vez se pide más responsabilidad social y ambiental y cada vez más se pide coherencia. Y acá también, que hablaron de tecnología más temprano, es muy interesante ver, por ejemplo, Google cómo juega con estas dos marcas, desde la marca corporativa de Google hasta la marca empleadora. Pues si yo le pregunto a cualquiera cómo es Google para trabajar y todo el mundo sabe cómo es el tobogán y se imagina que es un lugar súper dinámico, donde hay mucha libertad para pensar y hacer cosas, y entonces yo resulta que lo anhelo como lugar para trabajar, pero ciertamente los que estamos acá no es que nosotros nos hemos anotado por ir a trabajar allí, pero cuando nos metemos en el buscador o utilizamos los servicios de Google, y ya nos predispone bien saber que son tan piolas para trabajar. Entonces esta marca corporativa se apalanca en la marca empleadora y viceversa, y se multiplican y hacen una sinergia que es muy positiva para la empresa, para atraer talento y para atraer clientes. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que el rol de recursos humanos cada vez más importante, nada nuevo. Cada vez está más integrado al negocio, nada nuevo. Cada vez tiene más impacto, pero sobre todo me parece que las barreras entre lo que es el trabajo, la casa y la vida en definitiva de la gente, se están corriendo mucho más esos límites y se están borroneando. Bueno, hoy ni hablar con la pandemia, que la gente en su casa tiene reuniones donde están los hijos detrás, donde están adentro de su casa trabajando y demás, pero dejemos de lado por un ratito esta pandemia y esta situación que va a traer cambios, pero no deja de ser excepcional, y pensemos cómo los límites entre lo que hacemos en nuestro trabajo y lo que pasa en las casas se están borrando, y cómo las demandas que llegan a recursos humanos empiezan a ser cada vez más diferentes. Porque si uno se pone a pensar, hay personas que pueden tener problemas con, qué sé yo, un accidente de trabajo y uno tiene que intervenir y tiene que trabajar en equipo con la ART, o puede tener problemas en sus áreas definitivas donde ellos trabajan y uno tiene que entender qué está ocurriendo ahí y buscar que las partes se junten, que se reúnan. Con las obras sociales uno puede tener un problema de salud, hasta puede ser de un familiar, y uno podría decir, bueno, pero esto no es un tema de recursos humanos, si es un tema de tu hija. No, sí es un tema de recursos humanos, porque si esa persona no está bien, no va a poder trabajar bien, y nosotros ciertamente tenemos un margen de acción para poder ayudarlos en distintas situaciones, ayudarlos y ayudarnos. Entonces me parece que en este sentido cada vez más, bueno, podría seguir con los tipos de problemas, si yo le contara los distintos problemas que se me presentan, pero digamos, desde problemas económicos, problemas familiares de distintos tipos, ayuda psicológica, hay muchísimas cosas que la gente demanda y que tienen que ver mucho con cosas que antes uno podría decir son temas personales. Y por otra parte, me parece que es importante pensar un poco en cómo hacemos las cosas que hacemos quienes estamos en recursos humanos, porque me parece que tenemos cada vez una responsabilidad mayor. Y quiero ser claro en esto, no es responsabilidad mayor, es que tenemos que hacernos cargos de la vida de la gente o que tenemos muchos más deberes, sino que realmente tenemos posibilidades de hacer muchas cosas y cada uno sabe hasta dónde puede y hasta dónde debe, porque también hay que marcar límites y hay cosas que no corresponde que haga una persona que está en recursos humanos, pero en las que sí corresponden creo que depende de cada uno cómo lo maneje y qué impronta le dé para que eso realmente tenga el impacto que tiene que tener y podamos trabajar realmente
también se habló mucho de cómo van a ser las empresas del futuro y cómo tenemos que prepararnos, y me parece que cada vez tenemos que ser más humanos, porque eso es lo que siempre va a estar presente, cambie lo que cambie. La tecnología va a llegar está cambiando cosas y rápidamente, pero siempre van a ser personas las que usen la tecnología. De hecho, buena parte del éxito de la tecnología es cuánto logra juntar la parte humana con la parte técnica, digamos. Por eso son tan fáciles de usar las cosas tecnológicas actuales, porque ellos cuidan mucho que sea algo que a nosotros no nos aleje no nos pongan algo en un terreno técnico, sino que nos lleve hacia algo fácil de usar y que a nosotros nos genere bienestar de alguna manera. Entonces, les preguntaba, ponía acá cómo hacemos las cosas, cómo somos cuando entrevistamos, por ejemplo, qué tanto empatizamos con el que tenemos enfrente, cómo somos cuando hay conflictos entre determinadas áreas y uno tiene la opción, puede mirar para el otro lado, puede tomar una postura o puede intentar mediar y tratar de resolver los inconvenientes o las diferencias, porque generalmente se trata de diferencias, no es que uno está bien y el otro está mal, sino que son distintos enfoques generalmente, y eso es lo que lo hace complejo y eso es lo que lo hace apasionante también. Y también cuando hay que llamar la atención, por ejemplo, a alguien, cuando alguien en nuestro equipo, cuando vemos que otro llama la atención de una manera que no es correcta, ¿qué rol tomamos nosotros? Porque ahí tenemos mucho para hacer y tenemos mucha impronta para dar, y cuando digo recursos humanos estoy hablando de todas las personas que trabajamos en recursos humanos. Cuando hay que desvincular a una persona, no es una situación fácil para nadie, y los que lo hemos pasado sabemos de qué se trata, y la verdad es que hay muchas maneras distintas de hacerlo. Entonces, yo acá lo que me pregunto es, cuando tenemos que hacerlo, ¿somos realmente conscientes de la importancia que tiene ese momento y cuánto podemos hacer nosotros de nuestro lugar para que sea lo menos doloroso posible, algo que de por sí ya sabemos que va a ser doloroso? Y también, cuando nosotros queremos hacer ciertos cambios, también tenemos que ser muy profesionales en la manera de presentarlo y en la manera de trabajar, porque uno tiene que ganarse ese espacio para poder hacer los cambios, y eso es algo del día a día, no es algo que uno una vez porque hace las cosas bien ya está. Entonces me parece que nosotros, en la realidad que a mí me toca, tengo un abanico muy grande de personas que trabajamos en equipo y de realidades, y eso hace que sea apasionante el trabajo de quienes estamos en recursos humanos. La verdad que yo por lo menos no me aburro jamás. Porque son cosas que uno que se van modificando y que la verdad que todos los días son diferentes, claramente. Entonces me parece que hay cosas que se están poniendo en tela de juicio que nosotros no podemos motivar a la gente. Otro tema que se suele hablar bastante en recursos humanos, yo creo que las personas, uno puede estar motivado para hacer algo, pero eso de que venga alguien de afuera a motivarte me parece un poco raro. Sí, claramente uno tiene que dar los canales, tiene que abrir espacios para que quien tiene esa motivación la pueda sostener en el tiempo y pueda ser la mejor versión de sí mismo. Pero no es que alguien puede venir de afuera a motivarte. Y en eso me lleva a la última pregunta que les quería hacer, preguntas de las cuales no es que yo tengo respuesta, simplemente me parece que es interesante que nos las hagamos. Es qué nos motiva a nosotros mismos, porque muchas veces se nos critica a recursos humanos que nosotros hacemos muchas capacitaciones para todo el mundo, armamos el plan de capacitación de toda la empresa, pero resulta que en recursos humanos muchas veces es la menor cantidad de horas de capacitación, eso está estudiado. Entonces, creo que lo mismo puede pasar con la motivación. Me parece que también es interesante que nosotros nos preguntemos para qué hacemos las cosas, y claramente, si uno se hace esa pregunta, de las cuales por supuesto yo, como les dije recién, no es que no tengo la respuesta, me parece que si entre todos empezamos a hacernos cada vez más estas preguntas, vamos a encontrar mejores respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Tenemos para vos una pregunta de Florencia Navarro, que es ¿cómo manejan la diversidad generacional en la empresa? Bueno, muchas gracias, Florencia, ¿me dijiste? Muchas gracias, Florencia. La verdad que es un tema. Si te tuviera que decir, bueno, como te dije, no es solo generacional la diferencia, sino diferencias socioeconómicas, diferencias profesionales. Cada vez hay más diferencias en empresas grandes, la diversidad es importante. Y nosotros, si te tuviera que decir algo, me parece que lo que más hacemos es tratar de escuchar y estar cerca de cada uno y llegar a cada uno con lo que se necesita, que es muy difícil. Y también, si te tuviera que decir otra cosa, hay que ser flexible. Por ahí nosotros antes en recursos humanos tendíamos a buscar reglas y criterios que se manejen en toda la empresa, y la verdad que eso no va más.
Hoy uno tiene que ir viendo a este segmento, a este joven le puedo dar tal cosa, y no me parece ridículo si ese me pide que la máquina de snack, por darle el ejemplo que siempre dan de los jóvenes. Hay que ver qué necesita ese joven y hay que ver qué necesita esa persona que es de mayor edad, que piensa en otras cosas, y está bien que así sea. Y me parece que la mejor manera de ver eso es estar cerca, escuchar. Uno no, desde el escritorio no tiene lo que necesita cada uno perfectamente armado, sino que claramente tiene que escuchar y adaptarse a ello y ser flexibles en que toda la empresa no se va a poder manejar con un único criterio habiendo tanta diversidad. Bien, muchísimas gracias, Ariel. Les queremos contar que para Florencia Navarro hay un Big Box de Omint, y también que lo omitimos en la oportunidad anterior para Daniel Alcantú, que hizo la pregunta para Diego Taán, hay un Big Box de Swiss Medical. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para conectarnos con nuestro siguiente expositor, que es Ezequiel Kahn.